César Costa, el ídolo que conquistó corazones con su voz y su sonrisa impecable, también vivió una vida llena de sombras que pocos conocen. Detrás del brillo de los escenarios y la dulzura de sus baladas, se esconde una historia marcada por peleas explosivas, romances tormentosos y noches donde el alcohol era su único confidente. Su enemistad con Enrique Guzmán fue tan intensa que se hablaba de amenazas, gritos y hasta golpes tras bambalinas. Los medios nunca se atrevieron a contar todo, pero nosotros sí. ¿Y sus amores? Pasionales, secretos y a veces peligrosos. César vivió al límite, y esas decisiones casi lo llevan a perderlo todo. Quédate con nosotros, porque lo que estás a punto de escuchar no es la típica historia de una estrella. Es un viaje lleno de traiciones, escándalos, redención y momentos que jamás imaginarías de una figura tan querida. Así que prepárate, porque lo que te vamos a contar sobre la vida de César Costa te va a sorprender. Comencemos. Si te gustan las buenas historias, esas que tienen de todo, drama, amor, peleas y hasta un poco de locura, este canal es para ti. Así que aprovecha este momento, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de las historias que tenemos preparadas. Y no te vayas sin dejarnos un like, que eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y a seguir contándote lo que nadie más se atreve a decir. Ponte cómodo, porque lo mejor de la historia de César Costa aún está por venir. Desde muy pequeño, se dice que César Costa no era como los demás niños. Mientras otros jugaban al fútbol en las calles de la Ciudad de México, él pasaba horas frente a un espejo con un cepillo de pelo como micrófono, imitando a los grandes cantantes de la época. Nació en 1941, en un hogar modesto, donde los sueños artísticos no eran precisamente bienvenidos. Pero algo en él brillaba diferente. Algunos vecinos cuentan que su voz se escuchaba desde la ventana de su cuarto, cantando boleros con una emoción que ponía la piel chinita. Era solo un niño, pero ya se notaba que su destino estaba lejos de ser común. Dicen que su primer contacto con la televisión fue casi accidental. Acompañó a un amigo a una audición, y uno de los productores, intrigado por su porte y seguridad, le pidió que cantara algo. Lo demás, como dicen por ahí, es historia, o mejor dicho, leyenda. Pero no todo fue color de rosa. Se escuchaba en los pasillos que, en más de una ocasión, fue rechazado por su imagen demasiado limpia, irónicamente. Algunos directores de casting querían algo más rebelde, más agresivo, y César simplemente no encajaba. Sin embargo, él no se rindió. Había algo en su mirada que decía, aquí voy a quedarme. Los inicios fueron duros. Trabajó en lo que pudo mientras buscaba una oportunidad, desde hacer voces en comerciales hasta cantar en eventos privados donde nadie le prestaba atención. En uno de esos eventos, según se cuenta, un famoso productor de televisión lo vio y le ofreció una oportunidad en un programa juvenil. Fue su primer paso verdadero al mundo del espectáculo. Pero ojo, no todos estaban contentos con su llegada. Algunos ya consolidados veían a César como una amenaza. Se hablaba de envidias, zancadillas profesionales y hasta sabotajes en vivo. El mundo del entretenimiento no perdona, y él lo vivió en carne propia. Uno de los momentos que más impacto causó en sus primeros años fue su relación con Susana Dos Amantes, la madre de Paulina Rubio. El romance, según se decía, era tan intenso como escandaloso. Ambos eran jóvenes, guapos y famosos, y eso bastaba para que la prensa los persiguiera día y noche. Se rumoraba que había celos, discusiones y hasta escenas de reclamos en público. Algunas revistas insinuaban que ella era demasiado fuerte para él, y que esa relación lo desestabilizaba emocionalmente. Lo cierto es que cuando todo terminó, César se vino abajo. La ruptura lo dejó tocado, y fue allí cuando su música se volvió más oscura, más emocional. Muchos de sus seguidores más fieles dicen que, tras esa separación, César cambió. Su forma de cantar era más profunda, más desgarradora. Algunos periodistas aseguraban haberlo visto entrar solo a bares de madrugada, pidiendo lo mismo una y otra vez, una copa y silencio. El alcohol comenzó a formar parte de su rutina, aunque él siempre mantuvo una imagen impecable frente a las cámaras. Fue una etapa silenciosa, pero peligrosa. Hubo quienes comentaban que se volvió más irritable, que discutía constantemente con su equipo, y que en más de una ocasión pensó en dejarlo todo. Pero algo dentro de él lo mantenía firme, su obsesión por no fallarle al público. Su carrera, ya en ascenso, casi se detiene por completo una noche que parecía normal. Durante una presentación en vivo, ocurrió un accidente del que poco se ha hablado. Se dice que una caída en el escenario, combinada con un mal manejo de la producción, le causó una lesión en la espalda que lo dejó fuera de los reflectores por semanas. Algunos aseguran que incluso tuvo que recibir terapia para volver a caminar correctamente. Mientras el público preguntaba por él, la prensa comenzaba a especular. ¿Estaba enfermo?
¿Se había metido en problemas? Nadie sabía la verdad, solo que su ausencia dolía más que cualquier escándalo. Lo que muy pocos sabían en ese momento era que César estaba viviendo una tormenta personal. En los camerinos escuchaba que la presión le estaba consumiendo. Contratos, giras, novias, escándalos y una constante persecución de la prensa que no le daba respiro. Un amigo cercano reveló años después que César sufría ataques de ansiedad antes de cada show, y que, en más de una ocasión, tuvo que ser contenido por su equipo minutos antes de salir al escenario. Aún así, siempre aparecía frente al público con una sonrisa. Porque para él, fallarle a su gente era peor que cualquier dolor. Y justo cuando parecía que nada podía sacudir más su historia, comenzaron los rumores más peligrosos. Algunos medios insinuaban que había tenido roces con Enrique Guzmán desde los primeros años de su carrera. Una competencia de egos, celos profesionales y diferencias irreconciliables que casi terminan en golpes. Se habla incluso de amenazas, de reuniones tensas y de una rivalidad que iba más allá del escenario. ¿Qué fue lo que pasó realmente entre ellos? ¿Por qué ese rencor nunca desapareció? Quédate con nosotros, porque lo que viene es aún más intenso. El estreno de Los Manipuladores marcó un antes y un después en la vida de César Costa. Con esa película, su imagen dejó de ser solo la de un cantante carismático para convertirse en una figura seria del cine nacional. El público lo adoraba, pero en los pasillos del set, no todo era tan armonioso. Se dice que durante el rodaje hubo fricciones con parte del elenco por temas de protagonismo y control creativo. Algunos miembros de la producción afirmaban haber presenciado discusiones intensas tras las cámaras. A pesar de eso, la película fue un éxito rotundo. Aunque el precio fue alto, la fama lo volvió una presa constante de la prensa y los paparazzis. Conforme aumentaba su popularidad, también lo hacían los rumores. Uno de los más persistentes fue el de un amor prohibido con una figura influyente del medio artístico, alguien cuya identidad aún permanece en el misterio. Se dice que esa relación secreta fue tan intensa como peligrosa. Hubo quienes aseguraban que recibieron órdenes directas de no hablar del tema, y que incluso existían amenazas si salía a la luz. Nunca se confirmó nada, pero la prensa de espectáculos no dejó de insistir. Algunos titulares hablaban de un romance vetado por la élite, y su silencio solo alimentaba las especulaciones. Detrás de todo ese caos sentimental, también hubo momentos de verdadero dolor. La pérdida de un ser querido, de quien nunca habló públicamente, lo sumió en una tristeza silenciosa. Se le veía ausente en entrevistas, apagado en presentaciones, como si una parte de él ya no estuviera ahí. Fue durante esa etapa cuando muchos notaron un cambio drástico en su manera de interpretar. Las letras se volvían más melancólicas, su voz cargada de una nostalgia real. Algunas canciones que nacieron en ese periodo se convirtieron en clásicos, probablemente porque estaban escritas con lágrimas invisibles. Las comparaciones comenzaron a llover desde todos los ángulos. Que si no tenía la fuerza vocal de Angélica María, que si su presencia escénica no era tan intensa como la de Enrique Guzmán. Esa competencia implícita generó tensión, y no solo entre fanáticos. Se cuenta que hubo momentos incómodos en programas de televisión, donde los productores intencionalmente los ponían juntos esperando ver chispas. Y vaya que las hubo. Hubo miradas frías, saludos forzados, y según técnicos de la época, hasta comentarios sarcásticos lanzados en voz baja cuando las cámaras se apagaban. A pesar de esos roces, César Costa se mantuvo firme, decidido a defender su estilo único. Pero no todo fue estabilidad. Hubo un momento en el que, según gente cercana, cayó en una profunda crisis creativa. Nada le salía bien. Grababa discos que no funcionaban, sus letras eran rechazadas por los productores, y los medios comenzaron a hablar de su decadencia. En una entrevista que nunca se transmitió completa, se le escuchó decir, «Quizá ya no tengo nada nuevo que ofrecer». Una frase breve, pero demoledora. Era evidente que algo dentro de él se estaba rompiendo. En medio de esa oscuridad profesional, se alejó del ojo público por varios meses. Algunos pensaron que se había retirado, otros aseguraban que estaba enfermo. Los rumores crecían, que si estaba internado, que si había tenido una recaída emocional, que si estaba preparando un disco secreto. La verdad nunca se supo del todo, pero lo que sí se vio fue su regreso inesperado, más fuerte y más directo. Volvió con un nuevo enfoque, con un sonido distinto y con letras más personales. Para muchos, fue como si César hubiera renacido, pero con cicatrices que ya no podía, ni quería, ocultar. La lucha por mantenerse vigente en una industria cambiante fue otra batalla que libró en silencio. Mientras nuevas generaciones de artistas emergían con estilos más comerciales, él se debatía entre adaptarse o mantenerse fiel a lo que siempre había sido. Y aunque muchos lo veían como una figura del pasado, su base de fans seguía ahí, fiel, creciendo incluso entre los más jóvenes.
Se dice que esa fue su mayor victoria, no la fama, ni los premios, sino el cariño genuino de un público que lo admiraba por ser auténtico. Porque en el fondo, César Costa nunca fue un producto, fue una historia viva. Y aquí es donde la trama se vuelve aún más interesante. Porque en medio de ese regreso triunfal, comenzaron a aparecer viejos fantasmas. Personas del pasado que regresaban con reclamos, figuras del espectáculo que revelaban secretos guardados durante décadas, y situaciones del todo inesperadas que volvieron a poner su nombre en los titulares. ¿Qué verdades salieron a la luz? ¿Y cómo reaccionó César al ver que su historia, lejos de acabarse, apenas comenzaba a escribirse de nuevo? No te vayas, porque lo que viene, podría cambiar por completo lo que creías saber sobre él. En un momento donde todos esperaban verlo en el cine con grandes papeles que terminaron en manos de otras estrellas, César Costa tomó un rumbo que sorprendió a todos: la televisión. Lo que comenzó como una prueba terminó convirtiéndose en uno de los aciertos más importantes de su carrera. Condujo programas que marcaron generaciones, y su presencia en la pantalla chica era sinónimo de elegancia, humor y calidez. Pero detrás del carisma que encantaba a las familias mexicanas, se ocultaban tensiones intensas. Se escuchaba que, tras bambalinas, las decisiones creativas y los horarios extenuantes lo empujaron al límite. Algunos aseguran que estuvo a punto de renunciar más de una vez. Con cada nuevo programa, las expectativas crecían. Y con ellas, el peso del perfeccionismo. César, obsesionado con ofrecer lo mejor, se sumergía por completo en cada proyecto, incluso a costa de su salud. Se dice que durante una grabación colapsó detrás del set, víctima del agotamiento físico y emocional. Su equipo, bajo estricta discreción, lo ayudó a recuperarse sin que el público lo notara. Pero la presión no bajaba. Había rumores de roces con productores, de exigencias inusuales para mantener su imagen intacta. Lo que en pantalla era armonía, por dentro era una olla de presión a punto de estallar. Sus relaciones con otros artistas de renombre también formaron parte esencial de su crecimiento. Colaboró con figuras que hoy son leyendas, y muchos destacan su generosidad y profesionalismo. Pero no todo fue amistad. En los círculos de la farándula se hablaba de traiciones, envidias y proyectos truncados por desacuerdos personales. Una fuente cercana mencionó que uno de sus discos fue saboteado internamente por alguien de su propio equipo, alguien que, hasta entonces, consideraba un amigo. Aquel incidente fue un punto de quiebre que lo llevó a tomar decisiones drásticas sobre en quién podía confiar. A medida que su fama crecía, también lo hacía la presión por mantener cierta imagen. Su forma de vestir, su peinado, incluso su forma de hablar, eran constantemente evaluados por la prensa y el público. Algunos críticos lo acusaban de volverse superficial, mientras otros lo defendían argumentando que simplemente se adaptaba a la época. Lo que es cierto es que esas críticas lo afectaron profundamente. Se dice que pasaba horas frente al espejo, cuestionando su apariencia. Incluso hay quienes aseguran que consideró procedimientos estéticos, aunque él jamás lo confirmó. La fama, como él mismo decía, era una jaula dorada. En una de sus etapas más oscuras, César cayó en una crisis de identidad. No sabía si seguía haciendo lo que amaba o lo que el público esperaba de él. En entrevistas se le notaba distante, evasivo, como si algo pesara sobre sus hombros. Cercanos a él contaban que durante semanas no salía de casa, apagaba su celular y rechazaba invitaciones a eventos importantes. Estaba perdido en sí mismo, buscando respuestas a preguntas que lo atormentaban desde hacía años. En ese silencio, en ese aislamiento, comenzó a replantearse todo: su carrera, sus relaciones, su futuro. El apoyo de sus seres queridos fue fundamental para que no cayera del todo. Su círculo íntimo, pocos pero leales, lo ayudaron a recuperar la confianza. Fue entonces cuando, casi sin anunciarlo, decidió regresar. No con un gran concierto, ni con una telenovela, sino con una entrevista íntima donde, por primera vez, dejó entrever su lado más humano. El público, acostumbrado a verlo como una figura intocable, descubrió a un hombre lleno de dudas, cicatrices y valentía. Aquella aparición fue recibida con tanto cariño que, según cuentan, lloró al ver la reacción de sus fans. Ese regreso fue simbólico. No solo volvió a los escenarios, también volvió a sí mismo. Retomó proyectos con una visión más honesta, más auténtica. Ya no buscaba ser perfecto, sino real. Empezó a hablar más abiertamente sobre sus altibajos, sobre los errores que había cometido y las lecciones que había aprendido. Algunos medios intentaron revivir viejos escándalos, pero él, con una calma que solo da la experiencia, respondía con elegancia. Se había reinventado, y el público lo recibió con los brazos abiertos. Porque César Costa, más allá del ídolo, era ahora un sobreviviente. Y justo cuando todo parecía estabilizarse,
apareció una figura del pasado que lo confrontó con un capítulo que creía cerrado. Una entrevista sorpresiva, una declaración inesperada y una verdad que, al revelarse, volvió a sacudir los cimientos de su historia. ¿Qué fue lo que se dijo? ¿Qué secreto quedó expuesto frente a millones? Quédate con nosotros, porque lo que viene te dejará con la boca abierta. La historia de César Costa aún guarda giros que nadie, absolutamente nadie, vio venir. A lo largo de las décadas, César Costa se ganó un lugar privilegiado en el corazón de México. Su voz, su carisma y su autenticidad lo convirtieron en algo más que un artista, en un símbolo. Desde aquellas primeras canciones románticas que hicieron suspirar a toda una generación, hasta sus apariciones en cine y televisión, logró traspasar la pantalla y convertirse en parte de la familia de millones. Era ese tipo de figura que todos sentían cercana, como un amigo, un hermano o ese amor platónico que nunca se olvida. Su aporte a la música mexicana es incalculable. Fue pionero del rock and roll en español, cuando todavía era visto como algo importado y pasajero. Pero él lo transformó en un fenómeno nacional, adaptándolo al idioma, al estilo y al corazón de su público. Gracias a su trabajo, otros artistas se atrevieron a seguir ese camino, y juntos sentaron las bases de lo que hoy conocemos como la música pop en México. Su legado no se mide solo en discos vendidos, sino en la huella que dejó en la historia musical del país. En el cine, demostró que también podía brillar con luz propia. Actuó en películas que hoy son consideradas clásicos, compartiendo escena con los grandes nombres del momento. Su versatilidad sorprendía a quienes solo lo conocían como cantante. Fue galán, comediante, conductor, lo que hiciera falta, siempre con elegancia, profesionalismo y entrega total. Su sola presencia en una producción era garantía de éxito, y los productores lo sabían. Por eso su nombre se repetía una y otra vez en carteleras, programas y premios. La gente lo seguía como se sigue a los ídolos de verdad, con devoción. Lo esperaban afuera de los estudios, le mandaban cartas, llenaban sus presentaciones y lo convertían en tendencias sin necesidad de redes sociales. En una época sin internet, sin virales ni algoritmos, César Costa era trending topic a la antigua, por talento puro. Sus fans crecieron con él, maduraron con su música y hasta sus hijos lo conocieron por herencia emocional. Porque César no fue una moda, fue parte del ADN cultural de México. Pero más allá de los escenarios, César siempre mostró una faceta humana que conectó profundamente con su público. Participó en causas sociales, defendió la cultura, apoyó a nuevos talentos y usó su fama para inspirar en lugar de imponer. Nunca se sintió más grande que nadie, y quizá por eso, la gente nunca dejó de quererlo. Incluso cuando se alejó por temporadas, su nombre seguía generando respeto, admiración y cariño. Era el artista que nunca necesitó escándalos para mantenerse vigente, aunque los escándalos lo buscaran a él. Hoy, al mirar hacia atrás, es imposible no reconocer que César Costa fue, es y será una leyenda viva. No solo por lo que hizo, sino por cómo lo hizo. Con estilo, con clase, y con una pasión que jamás se apagó. Supo levantarse de cada caída, reinventarse cuando parecía imposible, y mantenerse siempre fiel a sí mismo. Su historia es prueba de que la fama verdadera no se fabrica, se construye con el tiempo, con amor por el arte y con respeto por el público. Y si esta historia te tocó, te sorprendió o simplemente te hizo recordar algún momento especial, no te vayas sin suscribirte al canal. Aquí seguimos reviviendo las grandes leyendas del espectáculo, contándote lo que nunca se dijo, lo que pocos recuerdan y lo que merece ser contado. Dale like, activa la campanita y acompáñanos en este viaje por las vidas de quienes hicieron historia. Gracias por acompañarnos hasta el final. La historia de César Costa es solo una de muchas que tenemos para ti. Porque detrás de cada estrella hay una historia que merece ser contada. Y aquí, te la vamos a contar. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.